Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Y señores, sean bienvenidos. Estamos, aunque no lo parezca, en Ucrania. Quiero decir, en la calle Ucrania de Ciudad Real, ¿no? Porque el señor Escolástico González ha tenido la gentileza de invitarnos a su casa, a esta magnífica bodega, y vamos a estar deleitándonos en directo con ustedes y con la compañía de los tertulianos y naturalmente de su familia. Sean bienvenidos, como siempre, estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales, y voy a presentarles los tertulianos de siempre. Yo lo decía en las redes, en nuestro grupo, decía, hoy tenemos overbooking, ¿no? Y me alegra mucho, ¿no? La verdad es que a mí me alegra que los tertulianos decidan pasar parte de su tiempo con nosotros. Allí en mi derecha, lejano, tengo al anfitrión, a don Escolástico González. Don Escolástico, buenos días. Buenos días, encantado de poder tener a todos los compañeros de la tertulia en casa para celebrar o para finalizar esta parte de tertulias de verano, ¿no? Y comenzar el nuevo curso. Así es que estoy feliz de estar hoy con todos vosotros. Yo quiero agradecerte en nombre propio, en nombre del equipo y en nombre de los tertulianos la acogida como tantos otros compañeros han hecho aquí en tu casa. Estáis en casa, no podía ser de otra manera. Don David García, que nos tenía abandonados, pero que hoy ha dicho, voy a dejar mis quehaceres en la taberna del Moreno y voy para la tertulia. Pues bienvenido. Siempre es un placer venir y no os tenía abandonados, lo que pasa es que el trabajo pues requería mi presencia y bueno, que ha sido un placer venir, agradecer a Escolástico la invitación, bueno, a que veníamos tertulianos, y hacer un inciso y agradecer también a Manuel, que ha tenido el detalle de regalarme su último libro, y que lo leeré con mucha atención y luego le sacaré las peguillas. Bueno, tú vienes a dar caña, me has dicho, ¿no? Bueno, como siempre, y me va a dar a mí también caña, que lo sé, ¿eh? Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo, buenos días. Pues es un placer estar aquí en esta hermosa casa que tiene nuestro compañero Escolástico, es una maravilla de casa. Yo le he dicho esta mañana que vive como un rey, pero no es verdad, vive bastante mejor que un rey. Si te quitas las manos del micrófono, mejor. Vive bastante mejor que un rey. Aquí se está muy a gusto y nos ha obsequiado aquí con una comida extraordinaria. Que bueno, la comida la tendremos. Ahora estamos con queso y jamón y un buen vino. Bueno, vamos a decir muchas tonterías con el vino, ¿eh? Sí. Bueno, y decirle que se mejore nuestro querido presidente, que ha cogido el virus. ¿Qué preocupación tiene más grande, Pollito Rojo? ¿Sánchez? Doña Carmen Quintanilla, bienvenida, buenos días. ¿Usted también siente que el presidente tenga la COVID, ¿no? Bueno, yo lo siento como la ha tenido toda la sociedad española. Yo me congratulo a que, bueno, gracias a los avances de la medicina, la COVID-19 ha desaparecido o está desapareciendo de la vida de los españoles. Yo le deseo con muy buena voluntad que se mejore y que la COVID-19 no haga estragos en su vida, porque hay personas que está haciéndole mucho daño, pero indiscutiblemente le deseo lo mejor. Bueno, yo quiero indiscutiblemente darle las gracias a mi amigo Escolástico por habernos hecho partícipe de esta maravillosa casa, como decían nuestros colegas de la tertulia. Y bueno, y también estar encantada con el resto de tertulianos de estar esta mañana maravillosa del otoño aquí en Casa de Escolástico. Muchísimas gracias, Escolástico. A mi mano izquierda tenemos a don Julián Gómez. Buenos días. Buenos días. Que viene de Cazorla. Sí, estaba yo en Cazorla y al final dije, bueno, vamos a ir a la tertulia porque es en casa de y que se va la semana que viene a los Pueblos Blancos de Cádiz. Pero bueno, esto es una vida de jubilado buena, ¿eh? Claro, es que estaba esperando a jubilarme para poder Cracovia. Yo vengo de Cracovia de trabajar. Que Carmen Quintanilla le gusta más el mundo oriental, internacional. Viene de Cracovia y se va a Lituania. Exacto. Y se va a Lituania, sí. Bueno, con los lituanos. Creo que vive más en un avión que en su casa. Tengo que agradecer la hospitalidad de Escolástico, las viandas con las que nos ha obsequiado ya antes de comenzar esta tertulia, las viandas que nos esperan ahí detrás para después de la tertulia. Y por supuesto, era para mí un placer el tener a prácticamente todos los tertulianos, si no son todos, en esta mañana haciéndonos compañía, estando conmigo y yo con ellos en esta tertulia. Y claro está, también es un placer
tener el apoyo de nuestros espectadores y telespectadores. Don Manuel Tabas, buenos días. Vienes de Argamasilla de Calatrava y no quieres ser candidato. No, yo ya paso de la política y de los políticos, y sobre todo de algunos políticos. Encantado de estar aquí, Escolástico, sabes que te apreciamos, a pesar de tu video, pero te queremos. Pero no obstante, últimamente ya estás más centrado. Se le ha escapado un a doña Rosa Porras, que es muy significativo. Rosa, buenos días. Buenos de días. Piedrabuena. Yo siempre, bueno, a partir del mes que viene De Ciudad ya Real. estaré en Ciudad Real siempre y estaré encantada. Podrás tomarte los vinos con Escolástico. Por supuesto. Sí, porque Escolástico es un buen amigo Sí, señor. siempre que no tenga un micrófono delante. Con el micrófono Escolástico tiene Pues- un compromiso que sobrepasa todo lo razonable. Pero gracias por la invitación. Pues fíjate tú que Gracias a ti por acabamos de estar aquí. firmar el contrato por el cual él va a estar todas las semanas con una sección que se llama De Paseo. Y lo hará bien. Por Porque supuesto. ciertamente le admiro y lo suele hacer todo bien, hasta la comida. Debe ser un marido estupendo, lo que no significa que yo me casaría con él. Eso ya para empezar. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Hola, buenos de días. Cuenca, Puerto Llano, Cuenca. Felicitar a mi compañero Escolástico por la invitación que nos ha hecho hoy a su casa y como siempre un placer compartir con estos tertulianas y estos tertulianos que hacen grande a esta casa y hay más televisión. Pues muchísimas gracias, señoras y señores, a ustedes y sobre todo a los tertulianos por darnos su tiempo y su sabiduría. Vamos a enfocar el primero de los temas. Voy a empezar por Escolástico González, porque Hacienda apuesta por un impuesto temporal a los ricos para allanar los presupuestos generales del Estado, es decir, que tengamos más ingresos de los que habitualmente hay. Don Escolástico. Bueno, yo soy partidario de pagar impuestos, tengo que decirlo, ¿eh? No me duele pagar impuestos, ¿no? Y no me molesta pagar impuestos. Yo creo que en momentos de dificultades como los que estamos atravesando, el que las grandes fortunas paguen sus impuestos y contribuyan a la redistribución de la riqueza no es malo, ¿no? Lo que está sucediendo con los impuestos en este país es algo totalmente distinto. Es que no hay una visión de conjunto, no hay una manera de decidir cómo queremos abordar precisamente las necesidades que tienen nuestros conciudadanos. Y hemos entrado en una guerra entre las comunidades autónomas y el Estado, porque es puro electoralismo, ¿no? Es decir, nos quedan 6 meses para las elecciones o 7 meses para tener las primeras elecciones a comunidades autónomas y ayuntamientos, y hemos entrado ya en la guerra de a ver quién da más, ¿no?, para poder hacerlo. El que uno diga que quiere bajar impuestos algunas veces no es la realidad, ¿no? Porque hemos visto como partidos que en época electoral han querido bajar impuestos, luego nada más gobernar lo han subido y han dicho es que las circunstancias nos obligan a desdecirnos de aquello que hicimos y tenemos que subir, y han subido hasta 50 impuestos. Entonces, que el Partido Socialista y la coalición de gobierno afronte con crudeza y con realidad el que quiere subir impuestos no es malo. Es decir, y que después los ciudadanos decidan con su voto. Él dice que quiere poner un impuesto a las grandes fortunas para redistribuir eso en el resto de la población, ¿no?, en aquellos más necesitados. Lo que no dicen los que lo bajan es de dónde van a quitar el dinero con lo que van a dejar de recaudar, que es lo que me gustaría saber. Es decir, en este momento la coalición y el equipo de gobierno dice que va a subir impuestos y dice para qué. Lo que no dicen que van a hacer o que van a quitar son los que quieren bajar los impuestos. Entonces, por cerrar el tema en esta primera intervención, yo no soy partidario de reducir los impuestos, y creo que un impuesto temporal a las grandes fortunas es bueno en la situación actual que vivimos. David García. Bueno, el titular, impuesto a los ricos, es un titular. Muy bonito. A mí me da mucha lástima que todos en política, coincidamos o no coincidamos con un partido o con otro, siempre los hemos tenido en alta estima como nuestros líderes, cada uno al partido que vote. Habría que ver el impuesto a los ricos, la letra pequeña, habría que ver qué matices lleva. Yo creo que el problema no está en subirle los precios a los ricos. El problema está en la lucha contra los ricos que defraudan, que hay que diferenciar.
hay que intentar luchar contra el fraude. Porque gradualmente los impuestos, yo creo que, si no me equivoco, no tengo entendido, según tú vayas ingresando, vas pagando. Por lo tanto, los ricos ya pagan más. Lo que hay que luchar es esos ricos, como salía hace poco los streamers, los youtubers que se iban a Andorra para pagar menos impuestos, luchar contra determinados fraudes que hacen que se beneficia del estado de bienestar de España y de las infraestructuras que se pagan entre todos de España, encima se van a contribuir fuera. O sea, lucha contra el fraude con quien lo pueda hacer, 100%. Lo de impuestos a los ricos no lo voy ni a criticar ni lo voy a defender, en el sentido de que no conozco la letra pequeña, solo los conocimientos que tengo es que ya conforme vas ingresando más, vas pagando más. Sobre las autonomías, como no quiero entrar todavía hasta que no se ponga el tema sobre las mesas... Lo trataremos después, David. Pues por eso quería ceñirme, una vez que estamos todos, solo a eso, a mi postura de que necesito más datos para saber en qué consisten impuestos a los ricos, que quiero que la política deje de ser titulares banales, unos y otros. Don Manuel Alarcos. Pues estoy de acuerdo en parte con el Escolástico y con David, y yo solamente tengo que decir una cosa, que me voy a quedar sin saber la sensación que produce el que me pongan impuestos por ser rico, porque no creo que eso ocurra nunca. Y sí, la lucha contra el fraude fiscal es mucho más importante que la subida o bajada de impuestos, porque el fraude fiscal en España y en otros países también es altísimo. Ahí es donde yo creo que fallamos, en la lucha contra el fraude fiscal. Y en lo demás, pues digo lo mismo que dice David, que desconozco también la letra pequeña, y estoy de acuerdo con él en que hay demasiados titulares políticos, y estoy de acuerdo con él en que ya estamos en pre-campaña. ¿Qué le vamos a hacer? Doña Carmen Quintanilla. Bueno, yo creo que de nuevo vemos la demagogia del gobierno, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué pone un impuesto a los ricos? ¿Cuántos ricos hay en España? ¿Os habéis preguntado cuántos? 11.000 personas. Y menos que van a quedar. ¿Cuántos contribuyentes hay en España? Casi 20 millones de contribuyentes, que van desde los 12.000 euros a los 60.000 euros que pagan sus impuestos, y que además yo también estoy de acuerdo con que se paguen impuestos, ¿cómo no? Los impuestos mantienen nuestra sanidad pública, los impuestos mantienen las ayudas a los dependientes, nuestros impuestos mantienen unos buenos servicios sociales, posiblemente uno de los mejores del mundo, nuestros impuestos ayudan a las personas con discapacidad, pero esto es el escarnio de María Jesús Montero, el escarnio hacia dos comunidades autónomas que llevaron en su programa electoral como programa estrella la bajada de impuestos progresivamente. Ese era el compromiso de Juanma Moreno en Andalucía, un compromiso que puede hacerlo porque lo recoge la Constitución. Si te parece, sí, pero a los ricos el claro, impuesto, porque vamos a tratar después. Vale, ese pero tema, bueno, sí. pero lo voy a decir un minuto. Bajada de impuestos. Y como consecuencia de esa decisión política de bajar impuestos, pues indiscutiblemente María Jesús Montero habla de un impuesto a los ricos. ¿Qué va a ganar? Nada. Nada, demagogia pura, programa electoral, electoralismo y además pobreza, cada día más pobreza para nuestro país. Y voy a decir una cosa, cuando la Comisión Europea decide mantener suspendidas las reglas fiscales en beneficio de los países que forman parte de la Unión Europea, aquí estamos indiscutiblemente a ver quién puede más. Tenemos que ir hacia la armonización fiscal en beneficio de los contribuyentes y de los ciudadanos, con lo cual Julián Gómez. es una mala decisión. Bueno, yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con David, que creo que es la persona que ha puesto el dedo en la llaga con el tema del fraude fiscal y el tema de la letra pequeña de este tipo de anuncios. Estoy de acuerdo también con Escolástico en el tema de los impuestos. Es bueno pagar impuestos porque de eso vive el estado del bienestar y se nutre el estado del bienestar. Pero yo tengo que hacer un inciso, bueno, varios. Tengo que hacer uno muy rápido, y es que el impuesto a los ricos, como bien decía nuestra compañera Carmen Quintanilla, ¿cuánto dinero va a suponer realmente eso de ingresos? ¿Cuántos ricos hay en España? Está muy bien que paguen más, estoy totalmente de acuerdo, pero que no lancen las campanas al vuelo diciendo que con eso van a solventar algún problema, que eso es un parche, pequeñísimo parche para todo lo que hay además. Por otra parte, quería indicar
Se hablaba de que los presidentes llegan... Bueno, estamos normalizando ya el hecho de que los presidentes mienten. Todos mienten. Bueno, pues a mí no me parece bien. Ni unos ni otros. Todos nos han mentido. No me quiero centrar en nadie. Todos han dicho que van a bajar los impuestos y luego lo han subido. Pero, hombre, convendréis conmigo en que estamos en una situación muy especial, que la situación en la que estamos ahora mismo no tiene nada que ver con épocas pasadas. Para empezar, el gobierno y las comunidades autónomas están recaudando muchísimo más dinero con la subida de precios que ha habido por la inflación. ¿Cuántos años hacía que no teníamos la inflación que tenemos ahora? Entonces, decir que no se pueden bajar los impuestos o que no se puede cambiar el IRPF y decir que son las empresas las que tienen que subir los sueldos, pues sí, me parece que no tiene ninguna razón de ser en este momento. Porque vivimos unas circunstancias muy especiales en las que en un momento determinado lo de bajar impuestos podría tener perfecta cabida, aunque ya veremos a ver finalmente, a pesar de todos los anuncios que se están haciendo, cuántos y cómo los baja. Manuel Tabas. Pues yo la verdad es que me preguntaría y pregunto quiénes son ricos para pagar el impuesto de María Jesús Montero. A la sazón, nuestra ministra de Hacienda, por la gracia de Pedro Sánchez, entiéndaseme la ironía. Para nuestra ministra, ser una persona rica es una persona millonaria. Y yo vuelvo a preguntarme lo mismo. ¿Quién es millonario? Antes, con tener 1 millón ya eras millonario, lo que hoy eran 6.000 euros. Hoy, con 6.000 euros no vas ni a la taberna de la esquina, por poner un ejemplo así un poco absurdo. Bueno, se cataloga como millonarios los que tienen un patrimonio superior a 1 millón de euros. Sí, eso lo dice Unidas Podemos. Pero eso no es lo que dice el actual gobierno, porque dicen que de momento esto es una fórmula temporal, que mañana jueves se van a reunir y ya veremos lo que van a sacar de ella. Y que, por supuesto, no van a introducir la fórmula de Podemos de pagar desde un 2% hasta un 3,5% a partir de, como tú bien dices, 1 millón de euros hasta 100 millones de euros. Eso no es cierto. Yo te voy a decir solamente que en julio de 2022, y leo textualmente, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, número 2 de la ministra de Hacienda, decía textualmente que no se debe focalizar la reforma ni los impuestos en las personas que son ricas. ¿Por qué? Porque sencillamente solo el 0,61% de las declaraciones del IRPF tienen superiores a 150.000 euros. Y en el impuesto de sociedades, solamente el 2,% de los declarantes tienen ingresos superiores a los 6 millones de euros. Como bien ha dicho Carmen Quintanilla, en España hay muy pocos ricos. Y menos que van a quedar porque la gente, como muchos youtubers, por ejemplo, de prestigio, se están yendo a Andorra para no pagar impuestos. Ellos ya pagan impuestos porque España es el único país de Europa, de la Unión Europea, junto con Noruega, que tiene impuesto al patrimonio. Todo el patrimonio incluye joya, incluye yates, incluye casa, incluye un montón de cosas. No solamente el dinero que tú tengas en una cuenta corriente. Ellos ya pagan por eso. Por lo tanto, dejémoslos en paz porque muchas veces dan más dinero, como el presidente de Zara, en aparatos para medicina, en reformas de hospitales, en Bueno, otras lo hizo cosas. una vez, tampoco lo hace todos los días. No. Doña Rosa Porras. Lo hace todos los años. Efectivamente. Verás, Hace donaciones a la Cruz yo Roja voy a de Galicia hacer, que yo no voy a salen a la empezar, voy a empezar como empieza tantas veces mi amiga Carmen, que está aquí presente, la admiro y me hace gracia. Voy a centrar el tema. Esto salta cuando empiezan a quitar el impuesto de patrimonio en algunos sitios, porque pierden comba. Claro. Entonces, nos encontramos en una situación complicada, sucia, perversa y no clara. Van a subir impuesto a los ricos. Es una estupidez hoy hablar de ricos y pobres. Lo van a subir. ¿Cuánto? ¿En qué momento? ¿Cómo? La propia ministra ha levantado la liebre, decir lo que digan los técnicos. Es decir, entra en vigor en el 2023 y los técnicos no han hablado aún. No han hablado aún. En nuestro panorama fiscal y en el de toda Europa está prohibida o no se admite la doble imposición. Si ponen un impuesto a los ricos y pagan patrimonio, ya tenemos una doble imposición. Eso no puede ser. Como no dan puntadas sin hilo porque son listos y tienen una ingeniería tributaria financiera que ya debieran tenerla para gobernar mejor, solo tienen dos posibilidades. O desaparece el impuesto de patrimonio de todo el país,
o una deducción para que no haya doble imposición en aquellas comunidades donde hay impuesto de patrimonio. Pero aquí hay una trampa importante. Si pagan un impuesto o que no se sabe cómo va a ser a los ricos, donde hay impuesto de patrimonio, sería deducible el impuesto de patrimonio. Pero hete aquí que las comunidades les condonan un dinero que pagan los contribuyentes y que repercute el 100% en el Estado. Otra trampa, es decir, no me voy a extender, pero les pilla el toro por todos los sitios. Mariano Rodríguez. Sí. Pues yo puedo estar de acuerdo con uno y puedo discrepar con otro. Es la que hay. Mira, hace unos días yo hablaba con unos compañeros míos y le hablaba de la situación que tenía ahora mismo España desde que la Comunidad Autónoma de Andalucía, Juanma Moreno, decidió anular un impuesto. En este caso a los ricos, como llaman ellos. Y yo les decía a mis compañeros que esto debe de ser un tema pasajero. Y digo, ¿por qué digo que debe ser un tema pasajero? Porque ahora mismo estamos en una época electoral. De aquí a 4, 5, 6 meses hay elecciones autonómicas y municipales. Los que vayan a renovar dentro de las comunidades autónomas tienen que defender su parcela, eso está bien claro. ¿Quién ha empezado en el redil? Bueno, pues la jugada la salió perfectamente al Partido Popular, con decir que hay que bajar impuestos. Le ha salido la jugada perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Como le decía ya a mis compañeros, que los presidentes de comunidades autónomas de otro color tienen que defender los que vayan a renovar. Vamos a centrarnos en el tema de la bajada del impuesto a los ricos, dado que ese tema lo vamos a tocar después. Si voy a dar el caso ese, pero que yo estoy de acuerdo con que hay que pagar impuestos, de acuerdo, como ha dicho Esco. Y todos. ¿Y pagan? Hay que pagar impuestos, pero no nos olvidemos que los impuestos que dejan... ¿Pero cuánto dinero representan esos impuestos a los ricos? ¿Se puede cuantificar? Mucho. Ahora mismo la catalogada que hay son 1.200 millones de euros. Esa es la cantidad que hay ahora mismo que dejan de percibir con el impuesto que van a dejar de cobrar a los ricos. 1.200 millones de euros. Y esos 1.200 millones de euros se repercuten en las arcas públicas, como ha dicho Carmen Quintanilla, que vale, pues financiar todos los servicios que disponemos en España. Y si ese dinero deja de entrar, es un galimatías que ahora mismo puede estar oculto. Pero que de aquí, cuando acaben las elecciones, ya veremos cómo las comunidades autónomas van a reclamar ese dinero que van a dejar de percibir ahora mismo por la bajada de subida de impuestos. A ver, Escolástico. Hay dos cosas de las que somos conscientes todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Entre lo que es un gobierno de derechas o un gobierno de izquierda, o progresista o conservador. Lo podemos llamar como queramos. Cuando hay un gobierno conservador, se produce una situación, que es la de la amnistía fiscal. Es decir, se amnistía a los ricos. Es decir, yo dejo que los ricos hagan con el dinero lo que quieran durante todo el tiempo y ahora que gobierno les amnistío y no pasa absolutamente nada. Traigan ustedes su dinero y aquí estamos en paz. No, eso ha sucedido. Bueno, termino. Pero termino, por favor. Termino el argumento. Quiero decir que cuando gobierna un gobierno, cuando hay un gobierno conservador, se produce una amnistía. Cuando hay un gobierno progresista, se produce un nuevo impuesto a las grandes fortunas, que no es el mismo concepto que a los ricos. Hay que distinguir entre grandes fortunas y ricos, porque no nos engañemos que hay fortunas que en este momento en las sociedades que tienen patrimoniales están pagando escasamente el 1%. El 1% del rendimiento están pagando Pero tienen Hacienda. otro nombre esas fortunas, es que tienen otro nombre. Bueno, pero camúflalo, Rosa, camúflalo como quieras, dilo como quieras, pero hay grandes fortunas establecidas a través de sociedades patrimoniales que no están pagando. ¿Te refieres a la Sí, SICAP? claro, que no Pues están que pagando modifiquen impuestos. la SICAP. Bueno, pero yo estoy hablando, pero si nadie ha dicho que no sea legal pero nada. Injustas. Son legales, pero injustas. Pero él ya lo está extendiendo a toda la subida de los ricos. Solo estoy diciendo que hay dos maneras de ver el Estado, ¿no? Uno, amnistiando y otro poniendo impuestos a las grandes fortunas. Y a partir de aquí... Mira, de verdad, Escolástico, a mí me gustaría que en algún momento fuerais conscientes de las cosas que decir los progresistas. Amnistía... Pero yo he dicho algo raro. Sí, rarísimo. ¿Algo raro? Sí, porque mira, Pues, querida levantáis Carmen, la dame luz. Sí, yo te la voy a dar. Dame Mira, luz.
levantáis la bandera del progresismo cuando realmente, cuando gobernáis, va más gente al paro que nunca. Levantáis la bandera. Esto sí que no tiene nada que ver con los impuestos ahora, ¿eh? Pero es que te voy Vamos a centrarnos, por favor. Pero vamos a centrarnos. No tiene nada que ver con los impuestos. Pero te voy a decir, porque es que has hablado amnistía fiscal. Y es verdad. Vale, ¿por qué hicimos la amnistía fiscal? Explícala por qué hicimos la amnistía Hombre, fiscal. Si quieres sacamos la lista de nombres beneficiadas en la amnistía fiscal. Sí, también, incluso el emérito, ¿eh? Sí, incluso el emérito. No, perdona. Claro que no, pero, como no entraba el paro tampoco en el tema. Déjame hablar. Porque tú intentas dar la vuelta, tergiversar. No es verdad. Sí, perdona. No es verdad, Estábamos Carmen. hablando de los impuestos, del impuesto a los ricos. A las grandes fortunas. No, a los ricos. Que no es lo mismo. Ha Una dicho- persona puede ser rica y no ser un gran capital, Bueno, una gran es fortuna. que no dejas hablar, Escolástico. Venga. No dejas A ver, hablar. 30 segundos, Carmen. Vale, 30 segundos, pero déjame que defienda. Pero porque habla, claro, habla, que estamos perdiendo el tiempo ya. Claro, él Defiende. habla de la amnistía fiscal en un gobierno conservador que efectivamente se hizo y que salieron a flote mucho dinero que estaba guardado en un cajón y que lo tenían mayoritariamente. Te vamos a hablar de grandes periodistas que están en La Sexta, que se la amnistió fiscalmente. Yo no soy ¿sabes? uno de Entonces, ellos, No, ¿eh? claro, por supuesto que no. Entonces, y de otros, ¿para qué? Para que pagaran los impuestos en una situación de crisis y de bancarrota del país como consecuencia de un gobierno progresista que era el gobierno Zapatero. Así es que la amnistía fiscal se hizo porque era necesaria. No porque había que perdonar a los ricos, sino para que a las arcas del Estado, para mantener esos servicios públicos, llegara ese dinero que efectivamente estaban ocultando sinvergüenzas y corruptos. Entonces, por lo tanto, hablemos con propiedad y no le echemos balones fuera porque lo hace un gobierno conservador. No, pero y los dime qué hacemos con las sociedades que pagan el 1%, por favor. Dime qué hacemos con las sociedades que pagan el 1%. Si tienen que pagar impuestos, No tienen estamos que hablando pagar, de las Carmen. sociedades. Estamos No, claro. hablando de la postura populista de una mujer como es la ministra de Hacienda en un momento determinado donde un presidente de Andalucía toma una decisión de quitar el impuesto de Estás patrimonio y mezclándolo sale... todo. No. A ver, David, que no va a estoy aclarar. mezclando. Yo Tú eres el que lo quiero estar mezclas. un poco entre medias en esta guerra partidista. Sí, porque lo que yo Eso decía es lo una primero canción. es... Lo dudo. Se dijo, la ministra dijo, se le va a poner un impuesto a los ricos o a las grandes fortunas, No, a los ricos. pero no dijo, no lo desgranó. Claro, por eso te quiero decir que estamos hablando y estamos mezclando Claro, cosas claro. que si Por eso he porque puesto hablaba yo por el dedo en ejemplo la llaga. Carmen del paro. También dicen los índices que estamos en datos precrisis del 2008, entonces tampoco vamos tan mal. Pero eso son cosas aparte. Bueno. El impuesto a los ricos. Están unidos. Estamos mezclando conceptos. Y como bien decía Escolástico, ahí sí estoy de acuerdo. Cuando hay fortunas que pagan un 1%, hace ya años, cuando yo estaba estudiando y nos manifestábamos en Ciudad Real, ya reclamábamos lo que el otro día se decía fuera de la tertulia, lo de el nombramiento de determinado del Poder Judicial y también reclamábamos que esas sociedades, que no solo son sociedades de grandes fortunas, que hay muchos políticos que se adhieren también a la SICAF cuando están en el Europarlamento. Vamos a ver, Rosa. Ojo, vamos a tener cuidado, que hay que hablar de todo. Rosa Porras y después Julián Gómez. Todo históricamente está comprobado y experimentado. Subir un impuesto a los ricos, primero, habla más de la cuenta, porque no ha explicado ni letra pequeña ni grande, o sea, no hay letra. ¿Qué implica? Ya lo hizo, ya se hizo en Francia y Macron lo quitó. ¿Qué pasó en Francia? Recaudaron 4.000 millones y 300 grandes empresas y capitales se marcharon. ¿Qué está ocurriendo ahora en Irlanda, que era una economía muy atrasada y va como la espuma, y en Portugal, que no se les ha ocurrido poner un impuesto a los ricos, donde tú subas, con otra diferencia, y ya terminó, que en algunos sitios han subido impuestos en beneficio de la sociedad. Y aquí se están imponiendo más impuestos para tener más gasto. Eso no es productivo, amigo mío. Julián Gómez. No va a ningún sitio. Lo que hay que oír. El impuesto a los ricos es otro canto al sol, es otra parida de cara a las próximas elecciones. No sabemos nada
de lo que se va a hacer con ese impuesto a los ricos. Yo estoy de acuerdo con que paguen más los que más tienen, pero de momento no sabemos nada, solo es un titular. Voy a quitar la otra frase, la otra palabra, que no, el otro calificativo que no ha sido muy afortunado. Pero también tengo que decir una cosa, las SICAP llevan 37 años con nosotros, si no recuerdo mal. Se crearon en el año 1985. Han pasado muchos gobiernos de todos los colores. ¿Por qué no se ha modificado? Pues porque el impuesto lo tienes que ir modificando, tienes que atemporarlo en cada momento. Mariano Rodríguez, Mariano. Yo creo que estamos de acuerdo, cada uno por la parte que nos corresponde, estamos de acuerdo en la defensa que hacemos sobre la subida de impuestos a los ricos. Pero yo, en resumidas cuentas, lo que siempre he pensado y siempre he dicho es que lo que de verdad necesita España es una reforma fiscal eficiente, competitiva y equitativa. Priorizar la recuperación y, sobre todo, perseguir a los defraudadores. Bueno, pues claro, con esto ya terminamos el tema. La fiscal de todas las comunidades autónomas, porque es necesaria para que el inversor venga y para saber dónde estamos, para que no se produzca inseguridad 30 jurídica. segundos, Pollito. Bueno, es muy sencillo. Este es el contrato programa del PSOE y de Unidas Podemos. No lo quiero ver. Aquí está. Y aquí está todo. Aquí está todo. Y aquí está la política fiscal. Es el que acepta Sánchez. Bueno, Que es el claro, que quiere y Sánchez, no hay nada, el de Podemos. primero, no hay nada anticonstitucional en esto. Y segundo, aquí Oye, no hay tiempo para leerlo. ¿me puedo podría hacer leerlo. una pregunta, Pollito? Pero aquí está ¿Me todo. permites? No, porque Una pregunta, Pollito, te has quedado sin ella. se le preguntas después fuera de micrófono, Te has quedado porque sin este tema pregunta, lo damos Pollito. por finiquitado ya y solo lo vamos a terminar con una pregunta que yo os hago. A ver, Escolástico, ¿sí o no a los impuestos a los ricos? Yo sí a las grandes fortunas, sí al impuesto temporal, temporal. Yo creo que hay que ajustar en cada momento la política fiscal, hay que ajustarla en cada momento, tanto a las empresas como a las personas. ¿Sí o no? Dependiendo de la situación del país. No me voy a posicionar porque no sé en qué consiste el impuesto, lo siento mucho. Pollito Rojo, ¿sí? Yo creo sinceramente que lo que tiene que haber es progresivo y una justicia social cuanto más mejor. Y en el tema pues tampoco tengo datos suficientes como para poder pronunciarme. En principio estoy a favor, pero tampoco sé muy bien. Carmen Quintanilla. No, yo no tengo, no, en estos momentos me pasa lo que a David, que no puedo dar una opinión porque no conozco absolutamente nada de las declaraciones de la señora Montero, que solamente ha dado un titular. Don Julián Gómez. Estoy de acuerdo con los impuestos a los ricos, a los medios ricos, a las grandes empresas, a nosotros. Y a la clase media, que es la que sufre siempre. Y a la clase media, que es la que más sufre. Estoy de acuerdo con la temporalidad, dependiendo del momento, por lo que en estos momentos estaría muy de acuerdo con que se nos apretasen menos las clavijas a los que menos tenemos. Manuel Tabás. Impuestos para todos. Y que todos paguemos con arreglo a lo que tenemos, a nuestro patrimonio, mientras no se quite. Lo que no puede ser es que según donde vivas, pagues más o pagues menos, o tengas mejoras o tengas desmejoras. Rosa Porras. El IRPF es un impuesto proporcional y no confiscatorio. El que más gana... La más pregunta paga. era, ¿impuesto a los ricos, sí o no? Obviamente no. Mariano Rodríguez. Yo estoy de acuerdo en que el reparto tiene que ser un pago equitativo de todo el que tiene más pague, y sobre todo ahora en esta situación que ayudar a la familia. Pues sin dilación vamos a presentar el segundo de los temas. Voy a empezar por Mariano Rodríguez. Va muy hilado a lo que estamos hablando, ¿no? Por eso quiero que se haga a continuación. Resulta que la Comunidad Valenciana, sorprendentemente digo, además de Murcia, Madrid y Andalucía, van a deflactar, van a bajar el IRPF. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Cómo se ve, Mariano? Ya he comentado anteriormente que la semana pasada con un grupo de amigos hablábamos sobre el tema y nos posicionábamos de que el camino abierto por el presidente de la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid sobre deflactar el tema del IRPF no es igual lo que han hecho en Andalucía y Madrid con lo que acaba de plantear o quiere plantear el señor Chimo Puig en la Comunidad Valenciana. No es igual. ¿Por qué digo que no es igual? Porque tú puedes deflactar el IRPF a toda la clase desde mayor a menor, donde se benefician los que más pagan, y en este caso el señor Chimo Puig lo que ha hecho es que ha marcado un nivel donde de ahí hacia abajo pueden ser que se beneficien, pero de ahí hacia arriba van a seguir pagando porque no le va a afectar nada el cambio de la subida o bajada del IRPF. Rosa. Pues yo creo que
el presidente del gobierno mío y de todos, Pedro Sánchez, vuelve a cometer otro error. Se encuentra en una encrucijada difícil. No controla la bajada de impuestos de las comunidades del Partido Popular. Pero, ojo, que se le están marchando sus varones. No hace un mes Chimo Puig insultaba al Partido Popular. Correcto. El que más había subido los impuestos. Y decía que eso era necesario absolutamente para mejorar en sanidad, que no mejoró, en educación, que no mejoró, y que eso es una mentira. Y ahora, como Sánchez está muy debilitado y quiere salvar los trastos, todos aquellos que ven peligrar su mayoría están en la misma línea. ¿Y qué ha hecho Chimo Puig? Pues marcharse. Decir simplemente al presidente que el que se la juega dentro de 8 meses soy yo. Exacto. ¿Y qué le ha dicho el presidente? No sé si públicamente o a escondidillas, que no se lo permite. Y lo que no sabe es que que están hechas las transferencias, que es competencia de las comunidades, y más vale que el presidente, en beneficio de Feijóo, sea discreto, porque cuanto más habla el presidente, más sube Feijóo. Manuel Tabas. No solamente Chimo Puig, sino también hablan ya de Lambán, que es el presidente de Aragón, que también quiere bajarlo. Navarra y Castilla-La Mancha. Y Navarra y Castilla-La Mancha, por supuesto. Bueno, Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje no ha dicho nada todavía. No ha dicho nada, pero... No lo mezcléis todavía. Si es que esto es muy sencillo. Estamos en una época preelectoral y cada uno va a arrimar el ascua a su sardina. Indudablemente, ¿qué es lo que vende y qué es lo que gana votos? Pues unas rebajas fiscales. Mira, hay que ser claro, y lo siento por donde estoy, sé que estamos jugando en campo contrario, pero lo tengo que decir. El socialismo va cambiando su discurso a golpe de redoble de tambor. Como en el circo, cuando hacían los números, los equilibristas hacían... y de pronto hacían un número peligroso. Porque la política española es cortoplacista, por eso nada más. Ese es el problema, porque María Jesús Montero decía hace poco que Madrid, la rebaja fiscal de Madrid, eso era el demonio, que eso era una bajada de impuestos a los ricos. Ahora, 2 días más tarde, esa que dice que no, que eso lo único que afecta a la capitalidad. Pero no porque Ayuso sea inteligente o haya tenido el acierto de hacer unas rebajas fiscales. No, es efecto de capitalidad. Y a lo único que beneficia es a Madrid. Vamos a ver, dejémonos de tontería. Y hacemos bien en rebajar impuestos, pero para todos. No puede ser que porque vivamos nosotros en Castilla-La Mancha, por ejemplo, no disfrutemos de las rebajas fiscales que se hagan en Valencia o que se hagan en Aragón o que se hagan en Andalucía. Sí, el impuesto debe ser para todos y todos debemos pagar en progresión a lo que tenemos. Don Julián Gómez. Es una incongruencia, lo decía Manuel Tabas hace un momento, pero es que habría que ser valientes. Y no solamente evitar esa incongruencia, sino otras mayores, como son las del País Vasco y las de Cataluña. Yo entiendo que ellos tienen sus fueros, que tienen su historia, pero aquí hay que ser demócratas, hay que ser solidarios, y eso de que en algunos lugares el fisco sea de otra manera, sea distinto a como es en el resto de España, no me parece bien. Ni los cupos. Hay que ser valiente para poder cambiarlo todo. No, perdona, Escolástico, no he acabado, un momento, ya acabo. Escucha, vamos a armonizar los impuestos en toda España, pero en toda España. No vamos a mantener privilegios a nadie, en toda España. Y acabo ya. Y en los momentos en que estamos, yo me apostaría contigo una comida a que antes de que lleguen las próximas elecciones, el gobierno central hace también algo, por la cuenta que le va a tener. Doña Carmen Quintanilla. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Hay que ir a la armonización fiscal. Y mira, Escolástico, no me digas que... No, sí, pero has dejado caer. Pero ya no he dicho nada, todavía no he dicho nada. Sí, está la armonización. Mira, sin hablar ha dicho... No, que está cuando hablaba Julián Gómez, es que una está atenta a lo que dicen mis compañeros. Y decía, no, es que estamos en armonización fiscal. No he dicho bueno, eso. bien, bien. Pero mira, yo tengo amigas que se han ido a vivir a Madrid porque no hay impuesto de sucesiones. Claro.
Claro, ¿por qué? Porque es que es ingrato e injusto que unos padres o unos hijos tengan que pagar por heredar la fortuna de sus padres cuando efectivamente esos padres han pagado el impuesto de patrimonio, el impuesto de actos jurídicos documentados, el impuesto de la renta a las personas físicas y por lo tanto hay que ir, y estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, hacia una armonización fiscal. Y que cada comunidad autónoma, da igual en qué época esté, no haga de su capa un sayo. Pero ahora bien, una vez dicho esto, también es verdad que cada presidente de comunidad autónoma tiene que cumplir, querido Manuel, sus compromisos electorales. Y el compromiso electoral de Juanma Moreno, escrito en su programa electoral, que yo no me lo he traído, pero que es real, en la página 55 a 58 dice que seguirá bajando los impuestos como medida estrella, cosa que ha dicho, y que asimismo tomará la medida exacta para bajar el impuesto de patrimonio. Con lo cual ha cumplido. ¿Y quién ha votado a este señor? Es decir, el contrato social que hizo con sus ciudadanos es 1.600.000 andaluces. Y él lo que hace es cumplir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hoy el PSOE que está gobernando el Partido Socialista con Unidas Podemos, está recaudando mucho más dinero que en la última época del presidente Rajoy. 240 millones de euros en lo que va de año, mucho más que otros años en este periodo. ¿Y por qué no mantienen la rebaja fiscal? ¿Por qué no quitan el IVA a la cesta de la compra? Pues porque siguen recaudando con un afán recaudatorio por encima de la situación en que está viviendo España. Y se ha demostrado a lo largo de la historia de este país que cuando se bajan los impuestos, el consumo se reactiva y además se crea empleo. Vamos con y por lo Manuel. tanto, eso es una realidad. Y este gobierno lo único que quiere es recaudar sin límites para seguir Manuel teniendo Alarcos. prebendas. Yo solamente tengo que decir que lo que yo deseo y quiero es justicia social, por supuesto también en los impuestos. Y dicho esto, voy a enseñar ahora mismo lo que es mi pensión y lo que y lo que es vergonzoso. Esto sí que es injusto. Esto sí es injusto. De una pensión que no llega a 1.200 euros, pago anualmente 1.110,82. Totalmente de acuerdo contigo, anualmente. Con 82. Sí, sí. Creo que esto es lo primero que había que hacer justicia en esto. Totalmente de acuerdo. Y Cuando esto no ya son has rentas- pagado esto no son el- rentas Se de está trabajo. pagando Estabas trabajando, Soy toda tu vida clase el pasiva impuesto a la jubilado. renta de las personas No son físicas. rentas del trabajo. Empecemos por aquí. Totalmente de acuerdo contigo. Empecemos por aquí. Y hagamos justicia aquí y de aquí para arriba. Bueno, antes de dar paso a David García, dejarme... No, yo no hablo de toda esta persona. Dejadme que os Señalo cuente. Esto, pero, digo pero yo que- no hablo por mí, yo hablo por Don todos Manuel. los que... Totalmente de acuerdo que contigo. no voy a Ese enseñar lo de mi impuesto vecino, a enseño las la mía. pensiones es Estamos de injusto. acuerdo todos en eso. Yo creo que ahí no hay ninguna. Yo quiero contaros puede ser una anécdota, antes de que hable David García. Tengo un amigo que vive en Alemania y es español y lleva mucho tiempo y dice que el gobierno alemán, para ayudar a las familias alemanas que están pasándolo mal, pues les ha dado una cantidad de dinero importante a cada familia y se va a gastar unos 2.000 millones de euros en entregar ese dinero a las familias. Pero para que el presupuesto del Estado no se merme y no tenga ninguna consecuencia, ese dinero lo va a sacar, y lo ha sacado ya, despidiendo a 100.000 asesores. Muchos asesores tendrían, ¿no? 100.000. 100.000 son muchos, ¿no? Hablan en todo, no solo a nivel nacional, sino... Millones de habitantes, Sí, y claro, que sí. tienen las Landländer y que en cada Entonces, Länder hay de un esa gobierno. forma, con ese dinero que se quita el Estado de pagar asesores, han podido ayudar a los alemanes. En fin, lo digo para un poco incendiar un poco más el debate. A ver, David García. Bueno, pues yo no sé si es que Bueno, como que no... todavía no nos ha dado tiempo a hablar a los demás, Rosa. Ahora David García. que como estoy un poquillo con este cambio de tiempo, un poquillo acatarrado, creo que no estoy ni siquiera para alterarme. Entonces, yo creo que la pregunta sobre Luego te lo digo. abaratar la cesta, en la que parece ser que unos marcan unos tiempos, otros bajar el IVA, creo que ahí al final es el quid de la cuestión. O sea,
es eso lo que nos aporta a todos, pagar menos impuestos sobre la cesta de la compra, eso nos repercute a todos, tengamos mucho o tengamos poco dinero. Sobre si bajar los impuestos hay que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, mira, que lo haga Madrid de la Ayuso, de la que no soy partidario, lo puedo llegar a entender. Porque ella, Madrid, o sea, ella no, Madrid aporta más que recibe. Lo que no lo puedo entender es de Andalucía o de Murcia, que son comunidades que le dan más que aporta. Porque entonces cuando vayan a pedir el dinero, ¿qué le van a decir? No, si has bajado el patrimonio, esa es la pregunta. No es, si es que el problema es que siempre vemos los debates en colores. Y entonces ese es el problema. Madrid y Cataluña aportan más que reciben. Pues entonces si deciden quitar un impuesto, pues ya está. Bueno, esta es la trampa. Rosa, en esta primera tanda no, dejamos pero que termine entonces, y luego ya yo lo que quiero decir es, vamos a la armonización fiscal, pero eso no es... Si es armonización, cada uno tiene que ser lo mismo, pero claro, si armonizas, los que reciben más van a dejar de recibir el dinero, porque todos tienen que recibir el mismo. Entonces ya las comunidades que más es una buena pregunta la que está planteando las que más reciben. Que para hacer eso, David, habría que empezar por prohibir que las comunidades autónomas pudieran aplicar determinadas medidas, ¿no? Porque el impuesto del IRPF se desglosa en dos partes, una que es un tramo estatal y otra que es un tramo autonómico. El tramo autonómico es el mismo para todas las comunidades autónomas. Todas tienen la obligación de poner la misma tabla en el tramo autonómico, excepto dos comunidades que son las forales, que son Navarra y País Vasco, ¿no? Y esto Carmen lo tiene que saber muy bien, que ha sido diputada y ha participado de las leyes tributarias que se han aprobado. Y ahora lo que sucede después, que ese impuesto que se ha dado con el que se ha dotado a las comunidades autónomas para que se financien de todos los servicios que nos tienen que prestar, de sanidad, de educación, etcétera, porque es la parte más importante de su fuente de financiación. Ahora lo que vienen las comunidades autónomas en una competencia entre ellas y desleal con el propio Estado es a aplicar tablas distintas para recaudar menos, con la particularidad de que lo que recauden menos se lo van a pedir después a papá Estado. No tiene sentido que una comunidad del signo político que sea deje de recaudar por el IRPF que le ha dotado la ley para financiarse, para que luego le pida al Estado que le dé dinero por otro lado para completar o hacer determinadas infraestructuras. Estamos en una trampa puramente electoral que se está utilizando por parte de los partidos políticos de manera torticera y de manera injusta y confundiendo a los ciudadanos totalmente. O se pone coto por parte del Estado y entonces se dirá que Sánchez es un dictador, porque si termina armonizando para que nadie pueda aplicar esas rebajas y decir todo el mundo se financia con lo que tiene, entonces dirán que es malo, que le quita autonomía a las comunidades autónomas. Pero las comunidades autónomas esa autonomía la están aplicando mal y están entrando en una guerra fiscal que nos lleva al disparate de los españoles, a uno quererse vivir en Madrid y el otro querer vivir en Barcelona. Y luego a cosas tan absurdas como el querer entrar en guerras electorales, como que se vengan los catalanes a vivir a Andalucía, que aquí van a pagar menos impuestos, con lo que supone un problema político que estamos viendo en este momento con Cataluña. Entrar en cuestiones de este tipo es simplemente entrar en la política electoral bajista. A ver, te contesta Rosa y Julián y Manuel. Dicho que esto nos lleva a que algunos españoles prefieran venirse a Madrid. Efectivamente. No. Españoles, no catalanes. Espera, ¿qué implica eso? Tú lo has dicho, que todos los españoles no somos iguales ante la ley. Perdona, los ha hecho desigual la señora Ayuso y el señor Juanma Moreno, que son los que han aplicado tablas distintas. Son los que los han hecho desiguales. Un minuto no. La señora Ayuso y el señor Juanma Moreno están actuando conforme a las competencias constitucionales. Efectivamente, que están si lo sé y lo acabo de decir, Rosa. Exacto. Por ley tienen esa competencia para recaudar. Pero lo que tienen que decir es por donde empecé, que digan qué van a quitar
¿Qué van a quitar de servicios con lo que van a recaudar menos? Pero que no vayan a recaudar menos demagogia. para después pedírselo al Eso Estado. es demagogia. Coño, la demagogia es bajar los impuestos. Es que no he terminado, Julián. A ver, uno a uno. Es que siempre me avasallas. No me avasalles. Quito impuestos, pero no quito servicios. No me avasalles. ¿Cómo se hace eso? No me voy a dejar. Tenéis máximo 30 segundos cada uno. A ver, sí, la vas a hacer. Espérate, Rosa, 30 segundos. Pero ¿cómo se lo voy a decir si se me ha olvidado, Julián? Julián Gómez, 30 segundos. Esa es su política. Yo me pregunto una cosa, Escolástico. Un momentito. ¿No estará pasando esto en las distintas comunidades autónomas? Esto que ha empezado en Andalucía, en Madrid, pero que se está extendiendo como un reguero de pólvora. Totalmente de acuerdo. Bueno, totalmente de acuerdo, como un reguero de pólvora. En el tramo que le corresponde, que es el mayor, lo hubiese hecho el gobierno central, esto no habría pasado. El problema es que el gobierno central está ahí absorbiendo mucho dinero con el IVA, con la subida del IPC. Está cogiendo dinero por todas partes, como ya he dicho anteriormente, y no lo ha hecho. Si lo hubiese hecho, quizá esto no estuviese. Manuel Tabas, 30 segundos. Los tramos del IRPF llevan sin actualizarse desde enero del 2015, cuando el IPC desde ese tiempo ha subido un 19,7% según el INE, el Instituto Nacional de Estadística. ¿Esto qué supone? Que indudablemente los trabajadores, llámese como se llame, van a pagar más dentro de lo que es el IRPF y van a perder poder adquisitivo. Y eso, en definitiva, es una subida de impuestos silenciosa, lo que se llama a la chita callando. Ya me he acordado. Mariano. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero Escolástico y lleva toda la razón. Lleva toda la razón que comunidades autónomas que están deflactando el IRPF, que llegan ahora al gobierno y le piden, mira, por ejemplo, la comunidad de Andalucía recibe 5.246 millones, la de Murcia 749. Ahora, calculemos lo que van a dejar de percibir. Lo que vamos a dejar de percibir. Pero oye, a favor, respetar el turno, hacer el favor. No es debate. Sí, pero dejar que termine. Y luego decís que por qué están recaudando el gobierno. Oiga, te voy a dar unos datos. El ERTE, el PAU, 40.000 millones. Financiación autonómica, 124.000 millones. Ayuda directa a empresas, 24.000 millones. Prestaciones extraordinarias a los autónomos, a las moratorias bancarias, fiscales, seguridad social, 121.000 millones. Y espérate lo que hay que pagar todavía el año 2022. Entonces, ¿de qué estamos hablando del gobierno? Pollito. ¿Hay que recaudar o hay que cortar los impuestos? A ver. Bueno, yo hay que recaudar. Tengo que decir sobre esto que esto es una locura. Aquí está a ver quién da más. Un presidente una cosa, va la otra vez echa la pata encima al otro y tal. Entonces, esto es una auténtica locura. En cuanto a las comunidades autónomas, bueno, pues tendrá que llegar un momento en que se diga hasta aquí ha llegado el techo y de aquí para allá ya no hay más. Ese momento tiene que llegar. Ahora nos quejaríamos, y va a ocurrir. Los catalanes van a empezar a decir que tienen toda la razón del mundo para tener su agenda tributaria propia. Claro, pues si ya el PP por un lado está, el Chimo puede estar por otro, pues esta va a ser la excusa perfecta para los catalanes. David García y termina Rosa. Sobre el tema David y Rosa. Rosa, yo no te doy el tiempo. No he terminado. David y después Rosa y hemos terminado. Hay que diferenciar. Ya hacer dos apéndices y uno es cuando hablamos de bajar el impuesto a los productos necesarios a la cesta de compra que se está diciendo, de acuerdo con ellos, porque es lo que necesitamos todos para subsistir y para vivir día a día. Ahora, cuando hablamos del IVA o de los impuestos, cuando se hablaba a los bancos, a las eléctricas, ahí tenemos un problema, que el gobierno también los ha bajado, que nadie lo ha mencionado, lo ha bajado, y yo, pues, con todo lo que me digáis, les dije, yo estoy en contra. Hay que poner un tope y un precio y regular el mercado para evitar los abusos, porque si no recaudas, no hay luego estado de bienestar, y luego venimos a pedir. Y luego termino solo con un apéndice y le digo, porque todo parece indicar, según todas las encuestas, a excepción del CIS, que parece ser que Feijóo va a ganar. Entonces, no, según el CIS, yo digo las encuestas. Bueno, no hagamos predicciones. No, he dicho, no, si no estoy haciendo predicciones, estoy diciendo lo que dicen en diversos medios de comunicación y en diversos, que va a ganar. Entonces le digo, que tenga cuidado con lo que promete de bajadas de impuestos y demás, porque a lo mejor cuando le toque gobernar y le toque subir, le va a pasar lo que a Rajoy. Escolástico por estar en su casa nada más. Quería decir dos cosas. Un apoyito. Esto no es una merienda de negros.
El IRPF, es de blancos y negros. Lo pagamos el todos. IRPF es un impuesto estatal. Claro. Se está variando la parte autonómica. Y a mi querido compañero David, que dice que hay que poner... No, pero yo contigo sí. Que dice que hay que poner un tope en los precios. El mercado se autorregula y tú tienes una tendencia clara a un gobierno intervencionista. Y ahora lo que yo iba a decir antes... pero no lo has dicho. No, esto ha sido porque ellos han hablado. Han Verás, abusado un montón. en Andalucía... Ya que nos vamos. En Andalucía, cállate, en Andalucía, tú sabes que había partidarios del PET y de subvenciones. Con la política de Juanma Moreno, en estos momentos es la comunidad de España que tiene más autónomos. Eso para empezar. Termina Escolástico, que está en su casa. No me gustaría terminar porque fuera un privilegio, pero bueno, lo agradezco esta vez, ¿no? Pues me haces polvo. Mira, el IRPF en la parte autonómica tiene hasta el 21% para que puedan recaudar las comunidades autónomas. Y eso ya lo hemos dicho, pero en la parte de Andalucía, en lo que se refiere a Juanma Moreno, es una manera de decir, desde el punto de vista ideológico, hay que suprimir los impuestos, porque es transmitir o bajar los impuestos a los que más tienen, o bajar a la gente que tiene dinero. Es una manera de transmitir diciendo, nosotros defendemos a una clase, a una determinada clase, para que fidelizar votantes, porque lo que está haciendo el presidente de Andalucía con el impuesto de patrimonio que tanto sale es que 11.000 personas dejen de ingresar 100 millones de euros. Solo 11.000 personas, pero 1.000 millones de euros. Porque el impuesto de patrimonio, por mucho que tengas, la casa está exenta. Cuando hay una transmisión patrimonial por una herencia, la casa está exenta y los 700.000 euros siguientes siguen estando exentos. Tienes que tener una herencia de más de 1 millón de euros para pagar impuestos. Bien. Y solo a personas que tengan más de 1 millón es a la que le ha quitado el impuesto. Ay, Bueno, señoras y señores, podríamos seguir más y más. Manuel Tabas me va a pegar porque quería hablar también, pero es que nos hemos pasado ya 10 minutos de este primer corte, ¿no? Y es que, en fin, no tenéis remedio. Bueno, señoras y señores, no se vayan porque volvemos dentro de unos minutos de nuevo para seguir con esta tertulia que estamos haciendo en directo en la calle Ucrania de Ciudad Real y, naturalmente, por gentileza en la casa de don Escolástico González. Hasta luego y muchas gracias. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados.
En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, volvemos, estamos tomando ese vinillo manchego y naturalmente ese queso también de nuestra tierra y perfectamente además un tiznao. ¿Era un tiznao, don Escolástico? ¿Un tiznao? Aquí también lo llamamos somayao, pero somayao. Sí, era un tiznado. ¿Y qué más cosas has preparado además? Cuéntalo, bueno, porque vamos a coger envidia a todos. Está todo en línea de la gastronomía de nuestra tierra, que es la que tenemos que promocionar. Ha sido un tiznao con productos, lógicamente, el pimiento seco, bacalao, ajo y cebolla, todo asado. Después ha sido, sin patata y sin huevo. Eso es un crimen gastronómico. Y un queso exquisito que nos han preparado. Y un jamón exquisito. Le echan patata picada. Y lo hacen una masa y está buenísimo también. Nada de patata. El tiznao puro, estoy de acuerdo con Escolástico, es sin patata. Después ha sido un pisto con pimientos propios, también de cosecha propia, con magritas, y luego unas migas con chorizo y uvas, y panceta. Qué ricas, con uvas de un compañero tertuliano que nos las ha mandado de Campo de Cristana, de las Viñas, Manuel Chicote, y con melón. Es el momento de comer uvas con melón, en septiembre, con melón y con qué rico, con bueno, uvas, pues ¿no? eso nos queda para cuando terminemos la tertulia, todavía las migas y el melón con las uvas. Bueno, muchísimas gracias. Voy a plantear y voy a empezar por Escolástico González, el tema último con el que vamos a cerrar la tertulia, y es que saben ustedes que Putin sigue con la guerra Rusia-Ucrania y Putin está movilizando a los reservistas, al personal, a las personas de su país. Está recibiendo grandes contestaciones sociales y además esto van increciendo, dado que, como saben, hoy se ha producido un sabotaje al abastecimiento de gas que llega a Alemania y la OTAN interpreta que ha sido Putin y sus tropas. En fin, que esto parece que va para largo y además con unas consecuencias imprevisibles. ¿Qué os parece, Escolástico? Bueno, la guerra se alarga en el tiempo, ¿no? Y mucho. Y desgraciadamente todo apunta a los analistas a que se va a alargar todavía mucho tiempo más, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Porque está afectando a nuestras economías, pero fundamentalmente por encima de nuestras economías de Europa o de la propia Rusia, afecta a vidas de muchas personas, ¿no? Que siempre que hay una guerra hay una pérdida de vidas. Lo que está sucediendo en Rusia, ya lo hemos visto en estas tertulias otras veces, no tiene nombre, ¿no? Es decir, el querer o el tener a la población de alguna manera engañada para mantener una falsa guerra, porque no es una guerra tampoco, es una operación especial todavía lo que se está teniendo en Ucrania. El tener a la población engañada para tener una operación especial sobre unos territorios que se dicen prorrusos, pues lógicamente juega solo en favor de los intereses de los oligarcas rusos, nunca del propio pueblo ruso. Lo que está sucediendo en este momento de la movilización generalizada, y si no generalizada, de más de 300.000 personas para ello, pues es
una consecuencia de que las cosas no le iban bien a Putin, ¿no? Pero además leo cosas que realmente me llaman la atención, como que en la movilización la está haciendo de manera selectiva en aquellas clases que él quería quitarse del medio porque no le son favorables en un momento determinado electoralmente, o porque son minorías étnicas, o porque están en poblaciones alejadas y que no le favorecen. Entonces, lees cosas que... También es verdad que la propaganda en las guerras es muy importante, tanto la de un lado como de otro. Uno no sabe si siempre lo que lee de la guerra es cierto. Ciertamente, ¿no? Iba a plantear de eso, ¿no? Porque tampoco tenemos fe de que lo que se dice es bueno o es malo, ¿no? O que está ocurriendo realmente, ¿no? Eso es, pero lo que lees es espeluznante, ¿no? Que se esté reclutando gente de esa manera para mantener una guerra de esas características, pues es malo. Y luego el referéndum, pues parece que no goza de garantías ninguna, ¿no? Hacer un referéndum en plena guerra, donde tienes la urna y al lado un soldado con un arma, pues deja poca libertad democrática para poder manifestarte, ¿no? De esa manera. Entonces, el resultado que tenga del mismo, pues no tendrá credibilidad internacional, con lo cual todo lo que haga lo seguirá haciendo por la fuerza. Lo realmente preocupante de todo esto es que haya una escalada armamentística militar y desemboque en algo mucho más grave para toda la población. Esas amenazas veladas de que nosotros podemos, de que no vamos a permitirlo, de que tal, pues lógicamente no favorecen el que el conflicto pueda terminar y no acabe en un conflicto mayor donde se utilicen armas nucleares, sino en el conjunto para todo el planeta, porque sería devastarnos a nosotros mismos que esas armas nucleares se utilicen de manera selectiva también sobre el propio territorio ucraniano, no bien sobre la capital o sobre territorios ya conquistados, ¿no? Con lo cual siempre que se utilicen armas nucleares será malo. En definitiva, seguimos en una guerra estúpida, innecesaria, y que solo la política puede resolverla. Y yo pido que los políticos, lógicamente la diplomacia en este caso, es quien ponga solución a este conflicto bélico. David García. Bueno, el nivel de un líder político de cualquier país se mide en los errores. Si Putin ha demostrado que es un perfil bajo, más allá de que lleve muchos años gobernando, y de su fórmula autoritaria de gobernar. Cometió el error de que creía que sería algo fácil lo de tomar Ucrania y que pronto se olvidaría que había roto todos los tratados o todos los derechos humanos de las personas que se están descubriendo, que están en fosas y que han sido barridos. Sin embargo, se está alargando más de lo que él se pensaba y que por consiguiente, ¿qué pasa? Como bien decía Escolástico, la gente que está reclutando, bien por miedo a ir a la guerra o por conciencia, está diciendo que esta guerra, el otro día había un testimonio que salía de espaldas a la tele, un hombre diciendo que él, si su país fuera tomado por otro país, defendería su país porque estaba defendiendo su tierra. Pero es que, dice, nos están mandando a un sitio en el que no nos ha metido con nosotros y que nosotros no tenemos necesidad por la que ir. Por lo tanto, tampoco ha jugado la baza social. Y luego, se ha quedado tan anclado en el pasado Putin que no se da cuenta, se piensa que el imperio lo va a volver a conquistar o lo va a volver a tomar a través de la fuerza. Y hace ya muchos años que se dan cuenta que los grandes imperios se hacen a través del dinero. Al final, los países que dominan el mundo suelen tener mucha influencia en el mercado y en el comercio. Por lo tanto, y luego, esas son las culpas que tiene Putin. Y la parte de los oligarcas, como bien decía Escolástico, que hay una parte de los oligarcas que es a los que Putin cuida, al final, cuando todo esto pase, se van a tener que rendir cuentas. ¿Me entiendes? Es como cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Sí. Los que no se callaron en determinados sitios que no se tenían que callar, cuando termine van a tener que rendir cuentas y no van a poder decir ahora que no lo sabían, porque ahora tenemos información al minuto. A propósito de los temas que hemos hablado antes, os comunico una noticia que acaba de sacar El País, que es el diario oficial del gobierno, y que dice: el gobierno propondrá una subida salarial del 3,5% a los funcionarios. Hacienda busca un acuerdo a varios años para repartir el impacto de la inflación y abre la puerta a reducir la jornada laboral a 35 horas en la administración central. Pues muy poco. Señor Manuel Alarcos, hablamos de Putin y la guerra. Pues yo en el tema de Putin a mí se me pone la carne no ya de pollo, sino de gallina.
cada vez que veo estos temas, porque vamos, que estén reclutando a hombres que más que hombres son críos, que vaya y esté muriendo lo mejor de Rusia y lo mejor de Ucrania, como pasa siempre en todas las guerras. La ambición de los mayores hacen que se maten los jóvenes. Eso es terrible. Por otro lado, según lo que nos está llegando por los medios de comunicación, parece ser que se están cometiendo bastantes crímenes de guerra. Cuando pase todo esto y el zar Vladimir I tenga que rendir cuentas sobre esto, pues puede que haya muchos centenares, miles y esperemos que no millones de inocentes muertos. En cuanto a la amenaza de las armas nucleares, pues es altamente preocupante, porque desgraciadamente el ser humano tiene poder suficiente como para su autodestrucción 2 o 3 o 4 o 5 veces. Si Putin comienza con el tema, empieza a cumplir las amenazas, como bien ha dicho el Escolástico, aunque sea de forma selectiva, y esas armas nucleares se utilicen de forma selectiva, pues mira, pues no hace falta ni que armas nucleares como siga bombardeando la central nuclear más grande de Europa. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa mala en cualquier momento, cualquier cosa mala en cualquier momento. Cuando Vladimir I, este zar, rinda cuentas, pues para los oyentes y televidentes, cuando tú hablas de Vladimir Zar, hablamos de Putin, ¿no? Claro, para mí Putin es Vladimir I, de la nueva era rusa, el nuevo zar. Pues cuando este zar, Vladimir I, Putin, tenga que rendir cuentas de sus crímenes, pues habrá tantísimos chicos jovencillos muertos, tanta hambre, tanta miseria, tantos crímenes de guerra, que poco le morirá como Hitler, Manuel. Asesinado. Desde aquí mi admiración y respeto para estos jóvenes que se están rebelando contra él, que son auténticos héroes, porque hay que tener valor para enfrentarse a la policía allí en Moscú o en las ciudades grandes de Rusia en contra de este fanático zar. Carmen Quintanilla. Sí, bueno, yo creo que todo tiene una explicación y la comunidad internacional fue tremendamente débil en el momento que Rusia invade la península de Crimea y se queda con Crimea. Ahí nadie dijo nada y estaban invadiendo un territorio ucraniano. Y no pasó, que ya no lo es, y no pasó nada. Y ese fue el quid de la cuestión, no parar. Lo único que se hizo en el Consejo de Europa fue quitarle el voto a Rusia, pero no la voz. Y bueno, muchas sanciones económicas. ¿A dónde nos ha llevado? Cuando ya en aquel momento sabíamos que Putin era un totalitario, un hombre totalitario, un hombre que quería, un hombre imperialista que quería volver a recuperar el imperio ruso, lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y aquí hubo un gran acierto que no podemos olvidar. En algún momento, cuando estudias nuestra política internacional y estudias las decisiones más recientes, recordar cómo la canciller Merkel, en un momento determinado de la historia de Europa, hace posible que 13 países, de una forma conjunta casi, formen parte de la Unión Europea. Entonces, en aquel momento hubo algunos países que protestaron porque la tarta era repartida en vez de entre 15, entre 28. Gracias a esa ampliación de la Unión Europea, hoy Polonia es libre, Rumanía es libre, la República Checa es libre, las repúblicas bálticas son libres, porque no dudéis para nada que ese afán imperialista que se demostró el día que sustituyó a Yeltsin, indiscutiblemente hubiera seguido invadiendo a los países del este. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hoy tenemos un debate. Y el debate es, ¿Estados Unidos y la OTAN tienen que intervenir? Es decir, cuando en estos momentos se está saboteando los gasoductos de gas que hay debajo de los mares y que sabemos, o que por lo menos se está estudiando, si vienen por parte de los sabotajes del gobierno ruso, ¿tiene que intervenir Estados Unidos y la OTAN para no demostrar su debilidad ante la comunidad internacional? Ya lo están diciendo expertos de Occidente,
que no intervenga Estados Unidos, que es mejor que en estos momentos para no llegar a una gran guerra, porque es que este es el peligro. El peligro no es en estos momentos la crisis que está viviendo Europa, sobre todo de la guerra entre Rusia o la invasión de Rusia a Ucrania, sino que el peligro es que en estos momentos se puede convertir en una devastadora guerra nuclear global. Y por eso es importante que intervenga la OTAN. Si la OTAN interviene, posiblemente podríamos paralizar los sueños imperialistas. O se lía peor, o se lía todavía más. Bueno, Julián yo Gómez. lo que creo es que tenemos que tomar medidas. No les sirven las medidas ni las medidas en cuestión de no comprar su gas, ni las medidas de que el rublo no está cotizando en estos momentos en los mercados internacionales. No les sirven porque tiene una verdadera obsesión imperialista. Y además lo ha dicho muy bien Manuel, algún día tendrá que dar cuenta de los crímenes de guerra, y lo ha dicho Escolástico. ¿Qué está haciendo con el qué ha hecho? Hoy dicen, el 100% de los ucranianos dicen que los territorios ocupados sean rusos. Pero miren ustedes, ¿dónde está la libertad de decisión? Con un soldado Deja y usted unas que hable zorras. don Julián Gómez. Sí, ya dejo hablar. Bueno, yo creo que, continuando con lo que decía nuestra compañera Quintanilla, la intervención o el incremento de las medidas llegará cuando haya pues la intervención militar con armas nucleares, que puede llegar. De todas formas, el principal problema de Putin ahora es que la gente ya no está tan poco informada como estaba hasta ahora. De hecho, el eslogan de "no voy a morir por Putin" es el eslogan que está utilizando mucha gente para oponerse a lo que está pasando. Hay más de 300.000 personas que pueden ir a luchar a Ucrania, pero no todo el mundo está de acuerdo con ello porque ya tienen una información, y yo creo que, como suele suceder, eso puede dar lugar a una revolución real del pueblo ruso, que quizás sea quien mejor pueda parar los pies a este dictadorzuelo que es el señor Putin. El problema de las armas atómicas pues está en que se habla de armas atómicas tácticas que se pueden utilizar contra ciertos lugares para seguir avanzando e incrementando las líneas de Rusia dentro de Ucrania. Pero es que esas armas atómicas tácticas están entre 0,3 kilotones y 100 kilotones, que creo que la de Hiroshima y Nagasaki eran de 15. Es decir, que no son peccata minuta. Hablan de que, bueno, que podrían hacer explosionar una bomba en el aire para provocar un fallo electromagnético y dejar sin comunicación a Ucrania. Hablan de muchas cosas que se podrían hacer, pero hay una cosa que está muy clara. En cuanto que Putin hiciese algo de lo que podría hacer con las armas nucleares, entonces ya veríamos la intervención posiblemente de la OTAN, no solo de los Estados Unidos, pero es que también China, India podrían tomar cartas en el asunto al ver que este tema se está poniendo muy serio. Manuel Tabas. Vamos a ver, tenemos que dejar muy claro que Rusia es la potencia agresora, eso que no quede lugar a dudas. Pero como muy bien hemos dicho, Julián, y en otras tertulias aquí lo repetimos, el fin de este conflicto está solamente en manos de dos personas. Una es Putin y otra es Zelensky. Putin no va a ceder, por lo tanto Zelensky desgraciadamente tendrá que ceder si quiere que esto termine. Putin no hace política zarista en absoluto, el putinismo es la política del estalinismo y del leninismo. Hacían exactamente lo mismo, movilizaciones masivas para acabar con todos aquellos que eran contrarios a los regímenes. Los llevaban al frente con un comisario político que, en cuanto no luchaban o se daban la vuelta, les pegaban un tiro en la cabeza. Esa es la política que está haciendo. Los zares no hacían esa política. Eso es puro estalinismo, puro comunismo, del comunismo más duro que existe. Y Rusia no va a tener ningún problema porque es una potencia mundial, una potencia nuclear. Y Estados Unidos no se va a meter en una guerra que no le conviene. Y por lo tanto, cuando esto termine, y terminará con las anexiones de los territorios que Putin quiera o como le dé la gana, y cuando esto termine, las consecuencias van a ser negativas. Lo mismo le da a Putin lo que diga la ONU, lo que diga la Unión Europea o lo que diga Biden. Va a hacer lo que quiera y como quiera, porque tiene el mayor arsenal nuclear del mundo en sus territorios. Rosa Porras.
Pues yo creo que ahora, con este referéndum ilegal que están haciendo sobre los territorios que ya tenían desde el 2014 y que la Unión Europea no se pronunció, he creído que habría una base de negociación. Es verdad que es ilegal, pero de alguna forma hay que salir de esta y hay que negociar. Entonces se me ha ocurrido que esto puede ser como las reuniones que hay en las Naciones Unidas, que ya van pactadas muchas veces de antemano, claro, de tal forma que todos tengan sensación de haber ganado algo y todos tengan sensación de haber perdido algo, porque es la única vía. Ahora gana el referéndum, esos territorios ya no lo tenían y es una buena salida para todos que hay que buscarla. Hay una cosa que me ha sorprendido mucho. Están sacando a la gente de sus casas y están buscando por la calle aquel que reúne condiciones físicas, varones, no importa que sean de etnias que no les guste, los están llevando a la fuerza. Y me ha sorprendido, tengo que decir negativamente, la Iglesia Ortodoxa rusa. Habéis leído que Kirill de Rusia ha dicho que el que va a la guerra y muere por su país gana el cielo eterno y le son perdonados todos los pecados. Me parece que los están manipulando y aquí veo dos similitudes. Una, con los yihadistas, que ponen bombas y ganan el paraíso y 90 vírgenes. Muchas vírgenes para un solo yihadista, pero ganan 90 vírgenes. Y otra es como prometerles una indulgencia plenaria. Es decir, hay una manipulación por la fuerza y por la fe. Mariano Rodríguez. Bueno, yo creo que deberíamos de remontarnos para conocer un poquillo el panorama internacional. Como ha dicho Carmen, en el año 2014 Rusia invadió la península de Crimea y que nadie movió un hilo. No movió un hilo nadie movió un hilo, ni la OTAN, nadie movió un hilo. Rusia invadió Crimea y colocó allí su mayor base de submarinos nucleares en Crimea. ¿Por qué? Pues porque la zona abrupta de Rusia era improductiva. La salida que tenía al Mediterráneo a través del Mar Negro era a través de la península de Crimea. ¿Cómo se removió Rusia, en este caso Putin? Automáticamente cuando la OTAN accedió a que Ucrania pasara a pertenecer a la OTAN. Entonces fue cuando se aceleró Putin. ¿Y por qué se aceleró Putin? Muy fácil, pues porque el escudo antimisiles de la Unión Soviética, de Rusia, está a 15 minutos, pero claro, desde Ucrania está a 5 y no hay reacción, a ese escudo de misiles, sería obsoleto. O sea, desde Ucrania se podría invadir Rusia con misiles, pero a la vuelta de 5 minutos. Hoy día Putin tiene un gran problema. ¿Qué tiene un gran problema? Porque se ha comido el superávit que tenía con la venta del gas y con la venta del petróleo. Ahora mismo, por primera vez, está en entredicho el debate en la opinión pública de Putin. ¿Por qué? Porque ha tenido durante 6 meses a una población que la ha tenido engañada totalmente. Hoy día la diplomacia rusa está tratando de encontrar a alguien que pueda despegar aliados potenciales, pero claro, no lo encuentra, se encuentra solo. Putin está a las 24 horas del día rodeado de guardaespaldas. ¿Qué es lo que nos puede venir ahora mismo? Pues como ha dicho Carmen, que no va a mover nadie un hilo con el tema de la invasión de Ucrania, pero claro, detrás de la esquina, haciendo cuco, está China pendiente de invadir lo que todo el mundo conocemos. Y entonces sí que será una guerra larga, porque si no han intervenido en la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tampoco van a intervenir cuando China invada lo que todo el mundo sabemos. Es evidente que esta situación va a producir ya está produciendo problemas económicos de primera necesidad, ¿no? ¿Cómo nos sigue afectando a España? Pues este invierno te lo vamos a contar. Sí. Un invierno frío. De todas maneras, lo que ha dado lugar a la guerra de Ucrania es que Europa y parte del mundo entero ha cambiado el sistema y está dejando ya de percibir el gas y el petróleo de Rusia, independiente España, en este caso Europa, como otras ciudades, como capitales, como Alemania. Y además es una oportunidad para nosotros,
Porque tenemos que utilizar nuestras propias energías. Sí. El fracking dejamos de hacerlo. Sin embargo, en Estados Unidos, en estos momentos, la producción de gas del fracking es tremenda. Nosotros, aquí, como consecuencia de una mala política medioambiental y los ecologistas marcando la dirección de cómo puede mantenerse un país con sus propias energías, pues indiscutiblemente lo paramos. Y hoy es el momento de poder analizar aquello que somos capaces de generar. Porque hasta la propia Unión Europea ha dicho ya que hay que recuperar el carbón. Tú eres de una zona minera. ¿Cuánto sufrimiento ha habido con las zonas mineras en Puerto Llano, en Ponferrada, en tal? Los fondos Miner, venga, millones de Europa, ¿qué nos han traído? Pobreza. Sí, pero, ¿Qué nos han traído? Pero Carmen, no nos podemos olvidar que quien mandaba en Europa era Alemania, y Alemania era la que decidía. Sí, y resulta que ahora decimos ahora que tenemos una crisis. En algunos momentos nuestra canciller, la que yo admiro, pero en algunas cosas ahora se ha visto que era un error depender tanto porque el 80% de la economía dependía de Rusia, del gas, efectivamente. Manuel Tabas, ahora le ha creado un problema. Tabas y escolástico. Claro. Pollito. Estoy totalmente de acuerdo con Carmen, con el fracking, efectivamente. Según los expertos dicen que en España tenemos para más de 65 años, ¿sabes? Para extraerlo y demás. El fracking lo están extrayendo en América desde los años 40. Aquí se han puesto la etiqueta de que es peligroso para la salud, que puede contaminar los pozos interiores, que como se extrae desde la roca mediante perforaciones y demás. Si desde hace 40 años los estadounidenses lo están extrayendo y no les está pasando nada, pues no creo que mañana nos vaya a pasar a nosotros. Tenemos que valernos por nosotros mismos, tenemos que depender de nosotros mismos y no podemos estar dependiendo de los combustibles de los demás. Eso es muy cierto. Escolástico. No, es muy fácil de decirlo, Manuel, desde posiciones como la nuestra en Ciudad Real. Claro. No, lo digo porque, lógicamente, donde se ha producido la técnica del fracking ha sido en Castellón. En Castellón piensan de manera totalmente distinta la población. Y parte de Tarragona. Y parte de Tarragona, porque Canarias, el nivel de seísmos... Termino, amigos. El nivel de seísmos... En Puerto Llano tenemos carbón para enterrarnos a todos. Totalmente. Bueno, pero el carbón no es una fuente de energía. No, lo que quiero decir es que desde aquí lo vemos muy bien, que no es otra cosa. Yo prefiero seguir con el tema de la guerra antes que entrar con el tema de las energías, porque yo apuesto más por las energías renovables en nuestro país, que tenemos sol y mucho, que por ninguna otra cosa. Yo en el tema de la guerra lo que me preocupa muchísimo es el ejército ruso, si se siente humillado, es decir, él está perdiendo la guerra, parece ser, tal y conforme está avanzando las cosas en Ucrania en este momento. La movilización para tener que ocupar esos territorios que se va a anexionar mediante un referéndum erróneo de mal. Entonces, cualquier respuesta que humille a Rusia será mala, ¿no? Es decir, será mala. Yo creo que hay que buscar soluciones al conflicto desde el punto de vista diplomático. Pollito y Julián, y terminamos. Solo una cosa me quedaba como matiz. No. Es que uno de los verdaderos problemas de Putin es dentro de su propio ejército, lo mismo que tienen los oligarcas, tiene una corrupción tremenda dentro de su propio ejército. A ver, Pollito. No, nada, decía Tabas que los zares, es verdad, los zares no pasaba eso con los zares simplemente ignoraban al pueblo y lo dejaban morir de hambre. Y es que no segundo, cortito. Rosa, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, de que todo eso es producto de la manipulación de la fuerza y de la fe. Claro. Efectivamente, la Iglesia todo se está poniendo de lado. Termina Julián Gómez, que nos vamos, que no hay tiempo. Al sol que más calienta. Julián. En Rusia, aquí y en la China. Manuel, yo estoy con las energías renovables, pero de todas formas estamos hablando del fracking y podemos hablar del mucho carbón que hay en Puerto Llano, que ya lo he comentado anteriormente. Y por otro lado, Julián nos preguntaba que en qué medida nos va a afectar ahora la guerra de Rusia. Era la pregunta que había sobre la mesa. Y yo lo que digo, cuando vayan las comunidades de vecinos a comprar el gasóleo para echarle a la calefacción... Ahí está el problema. ¿Nos lo pueden contar? Lo trataremos en las sucesivas tertulias, don Mariano Rodríguez. Rodríguez, ¿verdad? Muchísimas gracias. Doña Rosa Porras, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Don Manuel Tabas. Un placer.
Y encantado de estar en tu casa, Escolástico. Y con Don Julián Gómez. Gracias, amigo. Un placer haber estado aquí. Muy riquísimo el timón. Wow, no tenemos que poner las migas, comer las migas ahora. Doña Carmen Quintanilla. Bueno, pues yo encantada como siempre de estar aquí en esta maravillosa televisión y más televisión. Y gracias, Escolástico. Don por Manuel tu Alarcos. acogida y Pues por nada, esa gran cocina. esta es la segunda tertulia que hacemos en Ciudad Real. La primera fue en casa de Carmen Quintanilla y esta es la segunda. Las 2 veces, fabuloso. Don Y David va a García. haber que no hay más. Nada, un placer haber venido y gracias porque es buen anfitrión Escolástico y nada. Don Escolástico, nuevamente muy agradecidos. Gracias por ser tan generoso. No cambies, por favor. Las gracias por mi parte a todos vosotros que sois amigos. Casi todo. Señoras y señores, Hoy no como en casa. Yo ya he avisado también que tampoco. señoras y señores, nos vemos la próxima semana. No tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por su atención y hasta entonces.